buenos días para ustedes y para quienes nos están escuchando. Desde su programa Universidad Saludable hacemos diferentes actividades a lo largo del año que la invitación, la intención, ¿no?, es hacer que las personas que transiten la universidad, sea trabajando o estudiando, estén en un ambiente más saludable. Entonces, por ejemplo, hablar de estos temas en estos días, ¿sí? De conmemoración, como es el día de mañana, el 31 de mayo, el Día Mundial Sin Tabaco, poder charlar acerca de estos temas que hacen que las personas se repregunten, piensen y puedan mejorar su salud, ¿no?, con sus decisiones. También su programa hace otras actividades desde los centros de salud, que hay uno acá en la ciudad de Santa Fe, hay otro en el campus FABE. Son varias las actividades. 45.000 muertes por año causa el tabaco. Un montón. Un montón, ¿no? Es una de las enfermedades prevenibles más importantes que causa, ¿no?, enfermedades y muerte. Sí, y no tiene la difusión que debería tener. Y está bastante instalado, bastante aceptado, ¿no?, el consumo, entonces es un poco más difícil. Sí, las advertencias de las marquillas de cigarrillos no alcanzan, ¿no? Porque en su momento había propaganda de cigarrillos en la televisión, en los espectáculos deportivos, aparecía Jockey Club, Le Mans. Sí, promocionando, ¿no?, su consumo. Promocionando el tabaco. Algún torneo de fútbol se llamó Jockey Club. El automovilismo, Marlboro. El automovilismo. Marlboro. Los autos era, ¿te acordás? Totalmente. El 4370 de Maldonado. Sí. Era una cosa, era una etiqueta de cigarrillo. O los John Play Special de Lotus. Los aviones tenían ceniceros, en los asientos tenían ceniceros los aviones. Los autos también tenían ceniceros. Los autos también. Ahora no tienen. A ver, Jorge. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia y todos mi familia, compañeros de trabajo. ¿Fumabas mucho? 3 paquetes diarios. 3 paquetes diarios. O sea, 60 cigarrillos por día. ¿Desde qué edad, más o menos? Bueno, todo empezó como una travesura, empezar a fumar un atado de cigarrillo me duraba a lo mejor una semana. Empezó como una travesura, como algo que no era trascendente, pero se fue creciendo y después hasta el 2005, que el 2005 fue el día, en julio del 2005 va a ser 20 años que dejé de cigarrillo. ¿Y cómo hiciste? Yo trabajo en la Facultad de Bioquímica. Sí. Y conocí, gracias a un doctor en química, el doctor Alberto Jaime Marcipar, fallecido. Sí. Pero bueno, agradezco eternamente y cada vez que lo veo al hijo también compartimos la facultad, el edificio. Yo soy no docente. Y una vez este señor me dijo, lo que tenés enfermo es el cerebro, la química del cerebro. Cuando vos saques la nicotina del cerebro, va a ir eliminando la adicción al cigarrillo. Cada vez que quieras fumar, anda a la canilla y toma un vaso de agua. Efectivamente, cada vez que tenía ganas de fumar, iba a la canilla y tomaba un vaso de agua. Ahora, ¿cómo se puede dominar esta adicción cuando la tenés en el cerebro? Porque biológicamente hay una abstinencia. Porque justamente el agua es un vehículo para ir eliminando la nicotina del organismo, que es lo que incita a seguir fumando. O sea, cada vez quería más. Diariamente eran 3 paquetes diarios, o sea, 60 cigarrillos. Bueno, pero los sábados, porque yo tenía también otros compromisos, otras actividades, los sábados, que tenía más trasnoche, eran hasta 5 paquetes diarios, el sábado. Sí, pero no te alcanza el día para fumar. No, era impresionante. Con el presupuesto, además, siempre digo que también el gasto que tiré plata, quemé plata. Y tengo que agradecer también, obviamente, a la familia que me apoyó y compañeras de trabajo.
Tal es así que una de mis compañeras, cuando llegaba a la oficina, me escondía el cenicero para que no fumara. Y bueno, yo iba, buscaba y si no me iba afuera a fumar. Lía, ¿cómo fue tu caso? En mi caso fueron, recién cuando vos estabas haciendo la introducción y esto de los cigarrillos vinculados al deporte, a la fama, lo que está bien, a Monte Carlo, digamos, ahí me parece que hay... Pero sí me estaba acordando de la publicidad de Claudia Sánchez. Exactamente. Sí. Entonces creo que hay una primera cuestión ahí, que es que el cigarrillo está vinculado a algo lindo, a algo placentero, supuestamente, ¿no? En mi caso yo empecé a fumar por una cuestión de modelos familiares. Mis padres fumaban, digamos, en mi familia se fumaba, velamos a una abuela adentro que podíamos fumar en todos los espacios y era un ambiente que estaba totalmente contaminado de humo de cigarrillo, velando a una persona que se había muerto de cáncer de pulmón, digamos, una cuestión ahí cuando después uno empieza a reflexionar y bueno, también hay una cuestión particular que yo soy psicóloga, entonces también pienso respecto de cuál es el lugar de esa adicción y tiene que ver con algo que está relacionado más con el goce, que creemos que es algo placentero, pero que no está relacionado con el placer, sino que está relacionado, obviamente, ninguno de los que fumamos o los que fuman lo hacemos conscientemente, pero está vinculado con cierta cuestión de destrucción. Hay una cuestión de autodestrucción, aunque cuando lo hacíamos o lo hacemos... Ahora, como psicóloga, ¿uno es consciente de eso o no? No es consciente. No, para nada. Totalmente. O sea, decir, nadie quiere autodestruirse en su vida, sino que lo mira más como un placer. Como un placer. De hecho, como que por lo menos en esta pregunta que vos haces respecto de mi caso particular, siempre lo vinculé y me parece que lo forzamos también a pensarlo vinculado al placer. Leer fumando es hermoso. Escuchar música fumando es hermoso, ¿no? Es como que siempre estamos vinculando a una actividad placentera al hecho de fumar. Ahora, pero ¿y eso no es lo mismo en el alcohol? Exacto. Digo, porque todo lo que decís vos, muchas veces es lindo estar leyendo un libro con una copita de licor, o qué sé yo, o estar mirando un partido. Sí, pero... ahora discúlpame, ¿y cómo hiciste para salir de eso? En ese sentido, hubo una cosa que hablábamos hace un momento, antes de salir al aire, y que es fundamental, y es la voluntad, digamos, las ganas, el deseo de dejar de hacerlo por algo. Primero es el deseo, digamos, en esta cuestión de, me parece que las personas dicen, no, tengo que dejar de fumar. Sí, todos sabemos que los que fumamos, tenemos que. Ahora, ¿queremos? ¿Qué queremos dejar? En medio que es una pregunta profunda. ¿Qué es lo que se quiere dejar de ese humo? Si es humo, es puro humo. ¿Qué lugar ocupa ese humo? Mi gran duda, yo como fumador. Sí, totalmente. ¿No? Acá un oyente que estaba dando el mapa, o sea, el calendario, cómo fue tachando los días. Sí, es como que los en el 2022 dejó de fumar, como los presos. Sí. Me dan la foto. Claro. Perdón, pero no hay que contarlo a los días. Hay que dejar pasarlo nomás porque si no hay como una ansiedad. No te acordás hasta el día que dejaste. Exactamente. ¿Cómo que no hay que contarlo? Sí. ¿Cómo se supera el síndrome de abstinencia? ¿No? Y esto lo están trabajando también, ¿no? Es decir, ¿cómo se supera? ¿Cómo se supera? Acá lo que los invitados nos estaban compartiendo, ¿no? Refleja que la dependencia al cigarrillo tiene dos partes sobre todo. Una, que estuvo bien claro en lo que ellos nos contaban, que es esa dependencia física, la dependencia química a la nicotina. Pero también una dependencia más psicosocial, como nos decía Lía, ¿no? Asociada a mis actividades, a mis cosas, ¿sí? Entonces, yo
yo cuando dejo de consumir cigarrillo, cuando una persona decide dejar de consumir cigarrillo, van a aparecer ciertos síntomas, ciertas incomodidades, ¿no? Que se los asocian al síntoma de abstinencia. Pero van a aparecer desde el punto de vista físico, por la ausencia de esa sustancia química que yo estaba incorporando, pero también van a aparecer, sí, malestares, más desde la incomodidad, porque, bueno, en estas actividades ya no está presente, ¿no? Entonces, ¿cómo manejo la abstinencia química? Haciendo tratamiento para las dos de esas cosas, ¿sí? O ahora, pensando en esas dos de esas cosas. Yo pienso un poquito hacia atrás, sí. Y en Santa Fe hemos sido pioneros en materia legal. Sí. Cuando me acuerdo porque sí. Yo en la cobertura alguien alguna vez presentó un proyecto para dejar de fumar, para prohibir el fumar en lugares públicos, en oficinas públicas. Parecía que no, y de pronto sí. Fue ley. Y provocó un cimbronazo, digo, en la misma legislatura. No, vos no podés fumar en el recinto, que era una humareda total. Y después, cuando se avanzó y se prohibió fumar hasta restaurantes, esto fue Santa Fe pionera de nación. Sí, primero esto fue todo nuestro, digo, zonas de fumador y después directamente no fumar. Claro, fue no se fumó. Es más, en restaurante, lo que significó en los restaurantes y los bares. Fue un golpe muy, digamos, fue un cambio muy drástico. Porque vos, los que no son fumadores, vos te sentabas en un restaurante y al lado te sentaba una pareja fumando. Y no tenías manera no digo de defenderte, pero tenías que irte. Sí, esas estrategias, ¿no? de legislar esto de los espacios, prohibirlo, por ejemplo, en los aviones, como comentabas hoy, o el hecho de que hoy mismo estemos hablando de esto, o las advertencias en los cigarrillos, es toda información, ¿no? Dentro de estas políticas para dejar no recuerdo qué ciudad habría que buscarlo hoy. Hay un cambio cultural importante. Prohíben hasta fumar en plazas, creo que en Córdoba. En muchos lugares de Estados Unidos. No, en Argentina, ya hoy algún diario está, no recuerdo en qué lectura de diario de interior, prohibido fumar en plazas. En lugar que escapan mucho. En muchos lugares de Estados Unidos está prohibido fumar en la vía pública. Por ejemplo, en los parques de Miami vos tenés sectores de fumadores al aire libre, sectores, pero no podés fumar en todo el parque. En el Central Park tampoco. Es decir, en muchos lugares públicos que se impide fumar, ¿no? Y también, como yo siempre digo, ¿no? En lugares como Estados Unidos el cigarrillo tiene un alto componente impositivo para cubrir los gastos de salud pública, ¿no? De lo que provoca el cigarrillo. A propósito de esto, en Argentina ahora parece que está todo desregulado, o sea, está investigando una falsificación muy importante, porque Arca, las tabacaleras tienen que darle a Arca la estampilla, y los kioscos especialmente están vendidos a cualquier precio el cigarrillo, la etiqueta de cigarrillo, con una altísima evasión, porque si la etiqueta dice 4.200, teóricamente el kiosquero tributa por los 4.200. Y lo vende a 6.000, aparentemente. No conozco tanto el mercado, pero lo que se está investigando hay un desfalco muy grande con las etiquetas de cigarrillo que tienen altísima carga impositiva. Sí. ¿Vos Lía, seguís fumando o dejaste? No, yo dejé de fumar, hubo 2 intentos, no fue en el primero, fue un primer intento de dejar de fumar que dejé por 3 años. Y después volví a fumar. Y después, ya siendo madre, era madre y tuve como una neumonía. Y me fui a internar sola, porque fui al médico en verdad a ver qué pasaba, una guardia, y bueno, me internaron por una neumonía. Y yo en ese momento con una hija chiquita, que esto hace 10 años, ¿sí? Más o menos. Y como estuve internada por la neumonía, estaba tan mal físicamente que no sentía ni siquiera el deseo de fumar. Entonces, cuando yo me pasé 9 días sin fumar, dije ahora, en esto que Andrea traía de la cuestión física y psicosocial, dije, y ahora esto conmigo, nada más. Tengo que ver si estoy dispuesta, ¿no?, a
seguir adelante con esto, pero evidentemente el cuerpo ya pasó 9 días. No. Pero hay muchos casos que el deseo todavía está latente, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Por eso, Guillermo, que, digamos, a mí me parece que hay una cuestión ahí del deseo, de la decisión de uno y de los otros, del grupo familiar, de los que nos rodean, de decir, y bueno, si querés. Jorge, ¿qué decías? No, yo pienso que, bueno, primero que el cigarrillo fue considerábamos, creíamos que era, o yo creía que era un mejor amigo, porque me acompañaba en los momentos difíciles, en los momentos malos, no muy buenos y buenos. Ante una circunstancia X, lo primero que hacía era prender un cigarrillo. Teóricamente a lo mejor para calmar la ansiedad, los nervios de ciertas cosas, pero al final después ese amigo te traiciona y te pega un puñal por la espalda. La verdad que hice bien, considero que fue una batalla a la que le gané por completo y nunca más toqué un cigarrillo. Nunca más. Ahí, bueno, se promocionan algunas soluciones alternativas, digo. Perdón, pero los parches son de nicotina. Entonces no le sacamos los chicles también. No le sacamos la nicotina al, sí. Bueno, esos organismo. Esos tratamientos están desde el punto de vista médico, los indicamos para aliviar esos síntomas de la abstinencia. Sí, porque en algunas personas se presentan muy importantes y generan mucho malestar. Entonces, están dirigidos, ¿no?, a mejorar esos síntomas, a que no estén tan presentes o que no estén presentes. Y entonces la persona también tiene posibilidades de concentrarse un poco más en estas actividades, por ejemplo, ¿no?, de desvincularlo del hecho de que termino de comer y fumo uno, que tomo un café y fumo uno, o estar como un poco con más energía también para esas otras. Es, digamos, para no pasarla tan mal sí. Mientras dejas. O sea que más allá de estas soluciones alternativas, lo que juega fundamentalmente, como decía Jorge en el arranque, es la cabeza. Primero es querer dejarlo. Querer dejarlo. O sea, pero ¿cómo porque lo que yo voy a este deseo, porque lo que yo voy a cuando por otro lado Lía dice, bueno, lo asocia con el placer. ¿Qué quiero? ¿Dejar el placer? No. Es una pregunta difícil, claro. ¿O no? Claro que sí, claro totalmente, que totalmente. Y es muy en ese punto yo creo, es una opinión personal, que cada sujeto que deja de fumar es particular y tiene una razón diferente por la que se vinculó con el cigarrillo y por la que se quiere desvincular del cigarrillo, ¿no? En eso me parece que esas sugerencias más masivas, más grupales, que me parece que son importantes de tratar, pero hay razones muy particulares en cada uno y cómo lo vinculamos con esto que vos decís relacionado al placer. Vos hablabas, Lía, de puro humo, pero hace 48 horas atrás la Sociedad Argentina de Pediatría acaba de publicar un informe sobre la nocividad del cigarrillo electrónico, de los daños que provoca, digamos, se ha buscado como alternativa los vapeadores, ¿no? Pero son tan nocivos como el tabaco o más. Yo he probado miles de formas de dejarlo. Totalmente. He llegado a fumar en una época, no sé si se acuerdan ustedes, los famosos cigarrillos legales, que eran de lechuga. Hecho de hoja de lechuga para aquel que dejara o quería dejar de fumar, porque incluso no había muchos cigarrillos, eran mucho más económicos, pero para aquel que quería dejar de fumar, bueno, no era con tabaco, se llamaba legales. Hace muchísimos años, fumé todos, desde el Vía Apia, todos, y los últimos fueron, no sé si se puede decir la marca, pero bueno, no importa, fumé
muchísimo. Esto como decía Lía, que la persona cuando decide dejar de fumar necesita como hacerse un traje a medida, ¿no? A medida de sí mismo, pidiendo ayuda. Desde el área de los profesionales de salud nos pueden brindar ayuda y también amigos, compañeros de trabajo, ¿sí? Y ahí ir conociéndose y viendo qué cosas le van a servir. Andrea, muchas gracias. Andrea Peteán, coordinadora del programa saludable de la ONL, Jorge Monti, con su testimonio. Gracias, Lía también por tu testimonio. Gracias a ustedes. No, por favor, a ver si me convencen. Todo lo que se pueda hacer en beneficio para que logren dejar el cigarrillo que tanto mal hace. Y las secuelas que uno deja también, porque me ha dejado algunas secuelas físicas que... no es gratuito. Claro, totalmente. Bien, 8:27 en la mañana.